saludo para los estudiantes de los grados séptimos. Les habla el profesor Gustavo Granados del área de Química. En esta oportunidad les voy a explicar la guía número 3 de este tercer periodo. Veníamos trabajando conceptos sobre presión y en esta oportunidad vamos a volcarnos o a recordar un poco los elementos de la tabla periódica, pero vistos desde la minería y sus aplicaciones. La minería es una actividad económica muy conocida, que trae algunas consecuencias, tanto positivas como negativas. Entonces en esta guía vamos a tratar de analizar esos efectos. Para ello iniciamos con una pregunta problema, y es: ¿qué efectos positivos y negativos tiene la minería en la sociedad y el ambiente? Es decir, ¿tú crees que la minería es buena o es mala para la sociedad? ¿Es buena o es mala para el ambiente? Entonces vas a responder lo que tú creas o lo que tú sepas. No es necesario que busques en internet. Al final, ya cuando hayas estudiado la guía, entonces retomas la pregunta y en un párrafo final respondes esa pregunta ya con un conocimiento adquirido. Después de eso, entonces se nos presenta una lectura sobre la minería. Ahí se habla de la aplicación, es decir, los usos que tiene la minería, y sobre todo se nos nombran algunos compuestos y algunos elementos que quizás nosotros no reconocíamos que provenían de la minería, y sobre todo que usamos a diario. Elementos como el niobio, el tantalio, el aluminio, el yodo, el mercurio, entre otros tantos. Entonces vas a leer esta información, vas a entender, y con base en esa información vas a responder unas preguntas. Preguntas como: ¿dónde se pueden encontrar los minerales? ¿Cuáles son los elementos y compuestos nombrados en la lectura? Recuerda que el compuesto está formado por varios elementos. ¿Listo? El elemento es el que está formado por un solo tipo de átomos. Los compuestos están formados por dos o más elementos distintos. Después de eso, entonces, lo que se nos pide es diligenciar este cuadro. En este cuadro hay una lista de elementos que aparecen en la lectura, y vas a buscar en la tabla periódica el símbolo, el grupo, el periodo y el número atómico. Muy sencillo. Y finalizamos con unos compuestos o unos minerales que a veces nosotros utilizamos y no nos damos cuenta, por ejemplo, como el talco. ¿Sí? El talco es un mineral extraído gracias a la minería, y ese talco es un compuesto. ¿Por qué? Porque está formado por varios elementos. Entonces, en la segunda parte se te pide que, de acuerdo a la lectura y a las imágenes, indique cuáles y cuántos elementos forman los siguientes minerales: el feldespato y el talco. Para recordar brevemente algo que ya habíamos estudiado, y es que la tabla periódica podemos dividirla en grupos. Los grupos, recuerda que los grupos son los verticales o las columnas. Entonces, grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4, 5, 6, hasta el 18. En algunas tablas periódicas aparece 1A, 2A, 3A. De los grupos son verticales y los periodos son horizontales. Recordemos que hay en total 7 periodos. Entonces está el periodo 1, el periodo 2, y así continuamos hasta el periodo 7. Los elementos que aparecen en este recuadro, llamadas tierras raras, son respectivamente el periodo 6 y periodo 7 también. Listo. Entonces, rápidamente, un elemento en la tabla periódica lo podemos reconocer. ¿Por qué? Por su símbolo. Recordemos el símbolo del elemento. Siempre ese símbolo del elemento debe ir mayúscula, minúscula, si así está en la tabla periódica. Su número atómico, entonces ahí aparece cuál es el número atómico. También se les pide diligenciarlo en el cuadro. Con eso claro, entonces simplemente procedemos a la parte final. Voy a colocar un ejemplo, que es el caolín. El caolín es un mineral que se utiliza mucho en la industria de la pintura, en la industria del plástico. Es también llamada la arcilla blanca. Resulta que el caolín está formado, o es un compuesto formado por esta serie de elementos. ¿Cuáles elementos? Por ejemplo, el aluminio, el silicio, el oxígeno y el hidrógeno. ¿Sí? Entonces, el ejercicio, ¿qué nos dice? Bueno, entonces está formado por aluminio. ¿Cuántos aluminios tiene? Según eso tiene 2 aluminios. Entonces yo voy a colocar que tiene 2 aluminios.
Ah, pero también está formado por oxígeno. Entonces aquí yo veo un oxígeno. Entonces este numerito, el subíndice, me indica que hay 5 oxígenos. Pero resulta que también aquí hay otro oxígeno. Y ese oxígeno tiene un numerito acá que es el 4. Entonces aquí hay 5 y aquí hay 4. Entonces el oxígeno tendría, o en ese compuesto, estaría formado por 9 oxígenos. También está formado por silicio. Entonces coloco el silicio y según eso dice que hay apenas 2 silicios. Entonces estaría formado ese compuesto o ese kaolín por 2 silicios. Y finalmente también está formado por hidrógeno y me guío por el subíndice y puedo decir entonces que tiene 4 hidrógenos. Y de esa manera entonces desarrollo el segundo punto, que es relacionado con identificar e indicar los elementos que forman el mineral o el compuesto.